Vamos a platicar a fondo con uno de los mayores conocedores del mundo del narcotráfico, periodista de investigación, mi querido Óscar Valderas. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte, querido Jesús, querida Belinda. Muy buena tarde al auditorio. Gracias a ti por estar con nosotros. Oye, Óscar, pues de entrada te preguntaríamos, ¿de qué dimensión es la detención del Nini al interior de esta facción de los Chapitos? Hay muchos comentarios, muchos rumores, que si ya había un rompimiento entre ellos, que si realmente es un golpe fuerte. ¿Cómo lo dimensionamos? ¿Cómo lo entendemos? Mira, hay que entenderlo en la justa dimensión de quién es Néstor Isidro Pérez Salas, alias el Nini. A él se le ubica más bien, como tú bien comentabas, por ser el jefe de seguridad de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, decididamente alguien que había brindado mucha protección a Ovidio y a Iván Archibaldo, pero cuando uno observa los cargos que tiene pendientes en Estados Unidos, principalmente en la Corte de Columbia y en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, uno encuentra que es mucho más que un guardaespaldas glorificado. Es un traficante de alto calado de fentanilo, un contratista y comprador de armamento militar como las miniguns que utilizan los chapitos, un lavador de dinero que utiliza el sistema bancario estadounidense para poder blanquear las ganancias sucias del grupo criminal, un líder de una tropa de sicarios que no solamente responden a su mandato, que se hacen llamar los ninis, sino que también tiene un mando en la FEA, las Fuerzas Especiales Avendaño, un tipo que además teje alianzas con grupos como los Cazadores o los Pelones, y alguien que además había declarado la guerra al grupo del Mayo Zambada, específicamente a la facción de los rusos. Así que esa es la dimensión, digamos, que tiene por completo un personaje como el Nini. No solamente alguien que proveía seguridad, sino que también estaba en lo alto de la estructura criminal de los Chapitos. Yo te diría, el número 4, únicamente debajo de Iván Archibaldo, de Jesús Alfredo y de Joaquín Guzmán el Güero Moreno. Ese yo creo que es el nivel del arresto, y además, para ponerlo en contexto también, pues el valor que le daba el propio gobierno de Estados Unidos a su captura. Ofreció una recompensa de $3 millones, que es un monto que solamente se reserva o a narcotraficantes de alto calado o a líderes de grupos terroristas que ponen en peligro la seguridad interior de Estados Unidos. ¿Crees que esto pueda llevar a un enfrentamiento entre los Chapitos y el Mayo? Yo creo que no, y déjame decirte por qué, Belinda. Cuando surge la detención del Nini, quienes hemos seguido cómo se hacen los operativos y lo que representan en Culiacán, esperábamos una reacción violenta por parte del cártel de Sinaloa, como lo vimos en el Culiacanazo 1 y el Culiacanazo 2. Sin embargo, la sorpresa es que la capital sinaloense queda en completa calma. No hay muertos, no hay heridos, no hay bloqueos, incluso se realiza de manera exitosa un concierto de Natanael Cano, un cantante regional mexicana, en el Palenque de Culiacán. Y creo que esto obedece principalmente porque ya había una ruptura entre el Nini y los Chapitos. Y esta ruptura además queda evidenciada en las redes sociales de la Chapiza. Hoy uno va a TikTok y observa lo que la Chapiza, los jóvenes que siguen a los Chapitos, pusieron en sus redes sociales en la noche de ayer y la madrugada y mañana de hoy, y en vez de un ánimo enojados, frustrados, de querer vengar a alguien que consideraban de los suyos, hay muchas burlas por la manera en que lo detuvieron, incluso lo acusan de traidor, y eso te habla también de por qué el Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República llegan tan rápido y tan, de manera, entre comillas, fácil, hasta el Nini, quien tiene que rendirse sin oponer prácticamente ninguna resistencia. Eso te habla de que ya había una ruptura, probablemente alguien ordenó que se le dejara solo, porque él salta por Ovidio y por los Chapitos, pero los Chapitos no saltan por él, y creo que de algún modo te habla de que no va a haber un reacomodo violento. Ya se le había alejado, ya estaba aparte en un carril distinto, y me parece que es parte de una estrategia que están dibujando los Chapitos para poder reducir la presión que sienten al final del sexenio de ambos presidentes, para quienes se han vuelto prioridad su detención, tanto Andrés Manuel López Obrador como el presidente Joe Biden. Oscar, ¿tú crees que los Chapitos lo hayan entregado? Mira, no tengo evidencia para decir si lo hayan entregado o no, pero cuando uno lee entre líneas, uno puede pensar que tal vez algo sucedió en los últimos meses que generó que los Chapitos decidieran no intervenir para rescatarlo, como él sí lo hizo por Ovidio. Y hay datos. Por ejemplo, el Nini había llegado a una
a un alto perfil por su amistad con Peso Pluma. Incluso Ujú. hay algunas personas que señalan que él es el cerebro detrás del éxito de este cantante de música regional mexicana. Y este alto perfil llega justo en el momento en que los chapitos quieren un bajo perfil. Incluso que han dicho que ellos no son cabeza de cártel, que ellos no trafican con fentanilo, que están pagando por los pecados del padre y que ellos únicamente quieren vivir su vida tranquilos. Iba en completo contraste con lo que estaba haciendo el Nini. El Nini además había comenzado a generar una serie de delitos que también estaban, lo que coloquialmente llamamos como calentar la plaza. Ajá. Y había ordenado en octubre el secuestro, asesinato y tortura de 6 personas, incluidas entre ellas una mujer de origen estadounidense y un adolescente de 13 años, cuyos cuerpos terminan en Tamazula, Durango. Ujú. Entonces, bueno, estaba, me parece, yendo en dirección contraria a lo que desean los chapitos, que es bajar un poco la cabeza, que se enfríe el asunto de la persecución contra ellos, y creo que desde ahí se puede entender que haya habido una ruptura, que los objetivos no se hayan alineados y que finalmente incluso los chapitos ya han dicho, pues si lo arrestan, pues al menos ya el gobierno de México tiene como presumir que sí está yendo contra nosotros y a nosotros nos dejan quietos. Porque el contexto es importante. Este arresto surge a 6 días de la reunión entre el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden, en el cual acuerdan cómo frenar el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, y además ocurre en medio de la polémica que ha suscitado la sexta visita del presidente López Obrador a Badiraguato. Mucha gente cree que hay un pacto de impunidad entre el presidente López Obrador y la familia Guzmán Loera por los viajes a Badiraguato, porque Ujú. le estrechó la mano a la mamá del Chapo, porque se refiere a Joaquín Guzmán Loera con mucha deferencia desde la mañanera, y este tipo de operativos y de arrestos le permite al gobierno sacudirse esa sombra de duda y al menos decir, pues no hay tal pacto, aquí está la detención de alguien muy importante como es el Nini. Y por supuesto, eso le da un poco de espacio o de margen de maniobra a los chapitos. A todos me parece. Salen incluso ganando con este arresto, excepto evidentemente el propio Nini. Claro. Oye, Oscar, ¿qué tanto puede aportar el Nini en materia de información con base en lo que tú nos estás diciendo, este contexto de un rompimiento, de un alejamiento por parte de Iván Archibaldo, particularmente con él? ¿Qué tanto podría aportar la información a la DEA, que tú lo sabes mejor que yo, tú eres el experto, ha ido cercando a los chapitos como ese gran trofeo mediático que requiere tanto por materia presupuestal como, por supuesto, en un año electoral, en donde el tema del fentanilo ha sido clave, fundamental en los discursos tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano? Claro, el Partido Republicano está acusando que Joe Biden no tiene la energía ni la mano dura para poder cerrar una frontera porosa, que él sería una especie de corresponsable político de la crisis de salud que ha provocado la oleada de fentanilo. Y el presidente Biden, evidentemente, va a tratar de capitalizar este arresto y la futura extradición como un triunfo de su gobierno. No por nada, hace unos minutos la Casa Blanca ya publicó un agradecimiento al presidente López Obrador e incluso anuncia que van a venir más arrestos, como diciendo, no hemos terminado, y si le damos continuidad a la administración Biden-Harris, podríamos desmantelar a los chapitos que han sido ubicados como el enemigo público número uno. Y a partir de ahí, evidentemente es muy importante para Estados Unidos que una vez que el Nini sea extraditado, se le puede incorporar como un testigo protegido, es decir, alguien que pueda brindar información de lo más alto nivel confidencial sobre los chapitos a cambio de mejores condiciones de reclusión, a cambio de menores años de prisión, a cambio de que se le permitan visitas o llamadas con sus familiares, porque además no hay que olvidar que el Nini es un hombre joven, tiene, de acuerdo con las dos fechas de nacimiento que se conocen, 30 o 31 años. Es decir, una cadena perpetua en este momento significaría distinto a lo que significa una cadena perpetua para los años que ya tiene el Chapo, los años que ya puede tener un Mayo Zambada. Este es un hombre muy joven que además ha crecido sin duda entre el confort, con una Ujú. vida bastante lujosa, que no está acostumbrado a vivir las penurias de los viejos capos sinaloenses que crecieron en unas pobrezas extremas en la zona del Triángulo Dorado. Y me parece que a partir de ahí Estados Unidos intentará hacerle un ofrecimiento muy interesante si es que decide delatar a sus patrones. Y si el Nini considera que fue entregado, es decir, que efectivamente tanto Iván Archibaldo como sus dos hermanos en libertad lo pusieron de algún modo, crecen las posibilidades de que él brinde información. Y la información que tiene
por la posición en el organigrama de los Chapitos, será de la más alta interés por parte de Estados Unidos. Ubicaciones de casas, de laboratorios, complicidades políticas y policíacas que los han hecho los dueños y señores de la capital de Sinaloa. Oscar, platícanos un poquito sobre el vínculo, ahorita que mencionabas que bueno, era como uno de los encargados del éxito actualmente de Peso Pluma, porque pues no me dejarás mentir, durante el paso del tiempo siempre se ha vinculado a la música regional mexicana con muchas cuestiones de narcotráfico, que pues no, generalmente no son, algunas puede llegar a suceder, pero ¿cuál es la relación como tal con Peso Pluma en específico? Mira, no hay una relación comprobada, es decir, al menos una relación criminal. En Sinaloa se cuenta que son cercanos, que tienen amigos en común, que han crecido y se han desarrollado en ambientes donde ambos suelen cruzarse. Y eso es un rumor, pues un rumor que se cuenta muy fuerte en Sinaloa. Y en Sinaloa, específicamente en Culiacán, lo que huele a crimen organizado, lo que suena como crimen organizado, lo que parece crimen organizado, suele ser crimen organizado. Y hay un rumor, insisto, no confirmado, de que él sería parte del engranaje que ha permitido el éxito súbito de un cantante como Peso Pluma, que de manera sorprendente de un día a otro se queda con los lugares de popularidad y de reproducciones de Spotify que tenía Miley Cyrus o Bad Bunny. Y esto evidentemente va reforzado por todos los antecedentes que tenemos de que la música regional mexicana, en especial los corridos tumbados o los narcocorridos, tienen relaciones con gente del mundo criminal, que a veces pagan por tener sus propios corridos para que esto enaltezca su figura y puedan a partir de ahí utilizar narrativas tanto para deslindarse de algunos crímenes como para atribuirse a otros y que entonces puedan infundir miedo o sorpresa entre algunas filas de narcotráfico. Es esta relación, insisto, no comprobada. Peso Pluma evidentemente ha intentado evadir estas preguntas, estos cuestionamientos. Hay un control muy importante alrededor de suyo para que los periodistas que lo entrevistan no le hagan ese tipo de preguntas, pero queda, digamos, en el registro de que sí comparten ambientes y se ha dicho esto sobre el Nini y su relación con Peso Pluma. Finalmente, mi querido Oscar, y agradeciendo tu presencia, no puedo dejar de preguntártelo debido precisamente a tu experiencia, a tu expertise. Aquí hablamos del cártel de Sinaloa, pero ¿qué pasa con el cártel de Jalisco Nueva Generación, con otras acciones que hubo ayer también? Incluso hoy se hablaba que continuaban buscando al jardinero. ¿Quién es el jardinero, Oscar? ¿Cómo entendemos se vincula esto con un cártel, con otro, en el escenario que ya nos planteabas desde el principio, con la presencia de Biden, con la importancia del narcotráfico en las discusiones México-Estados Unidos? Sí, bueno, ayer, mientras estábamos poniendo atención al tema del operativo en Culiacán, se desarrolló un operativo liderado por la Secretaría de Marina en Zapopan, Jalisco, en uno de los fraccionamientos de más lujo en ese municipio. Y después de muchas horas de no saber nada al respecto, ya tenemos información de que era una misión para poder detener al jardinero, cuyo nombre es Audias Flores Silva. Y él es uno de los 3 personas que suenan como para quedarse, digamos, con la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación en caso de que Nemesio Segura Cervantes, el Mencho, el actual líder, pues, fallezca de manera natural, porque sabemos que es un hombre enfermo, que tiene varios padecimientos de salud, sea abatido o sea detenido por las autoridades. Y bueno, él está disputando ese liderazgo junto con otros 2 personajes, uno que le llaman el doble R y otro que le llaman el Sapo. Y el jardinero lo que propone, digamos, pensándolo como si fuera una especie de candidatura a la sucesión del poder, es que su origen como alguien de Huetamo, en Michoacán, le confiere la capacidad de poder fortalecer al cártel Jalisco Nueva Generación en Tierra Caliente, esta frontera que hay entre Michoacán y Jalisco, y al mismo tiempo poder controlar el puerto marítimo de Lázaro Cárdenas, que se sumaría al control que ya tiene el cártel Jalisco Nueva Generación del puerto de Manzanillo. Y no hay que olvidar que los puertos marítimos son muy importantes en el mundo del narcotráfico, porque entre el 70 y el 80% de toda la droga del mundo se mueve por vías marítimas. Así que claro, es un personaje muy importante en el mundo criminal, pero llama la atención que los operativos criminales que realiza la Fiscalía General de la República junto con la Marina y el Ejército suelen ser precisos contra el cártel de Sinaloa
Han detenido a Ovidio, detuvieron al Nini, recientemente detuvieron al jefe de plaza de todo Quintana Roo, también a personajes muy importantes en Durango y en Baja California, y fallan cuando intentan ir tras liderazgos del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Lo dejo ahí como un apunte. Insisto, yo no tengo en este momento la capacidad de decir que hay una predilección de un cártel por otro, que este gobierno está beneficiando a uno u otro, pero en los hechos, sí, este gobierno me parece que ha desbalanceado las capturas de los grandes capos y ha privilegiado, o al menos tiene anotadas más capturas de alto perfil del cártel de Sinaloa que el del cártel Jalisco Nueva Generación, que es el cártel de mayor expansión en los últimos años y que tiene dominio en al menos 28 de las 32 entidades federativas. Óscar Valderas, uno de los periodistas que más sabe del tema del narcotráfico. Siempre es un verdadero placer, amigo, recibirte aquí en Noticias 360. Es un gustazo, querido Jesús, querida Belinda, muchísimas gracias y saludos al auditorio. Gracias, abrazo fuerte. Vamos a estar muy al pendiente de qué es lo que sucede y vamos a continuar con la información.